Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas noches, familia de Radio Paz. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Comenzando este año 2022 con la esperanza de que sea un año mejor que el 2021, que nos traiga mucha alegría, mucha felicidad, como también nos traiga mucha sanidad, ¿verdad? Esperemos en Dios que todo vaya excelente este año para cada uno de nosotros. Les habla Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge, pero también el conductor de este programa que se llama Te Seguiré. Y a propósito de ese nombre, Te Seguiré, hemos comenzado, ¿cierto? La semana pasada hablamos del por qué se llama Te Seguiré. No es un nombre al azar, no es de que algo que me gustó dice, voy a ponerle Te Seguiré. No. Es un nombre que, ¿cierto? Viene de muchos siglos atrás, ¿ok? De un sueño que tuvo un niño que le cambió la vida y después se convirtió en diácono y después en santo. Así que por lo tanto no es cualquier frasecita te seguiré, no es cualquier cosa, no señor. Entonces comencé el tema, vamos a terminar hoy con eso, porque hoy ya finalizo. Pero voy a hacer un recuento, ¿cierto?, de lo que hablamos la semana pasada para aquellos que no pudieron escuchar, no pudieron estar conmigo en la semana, el lunes pasado. Entonces, por lo tanto, para que puedan, ¿cierto?, comprender y entender a qué se debe. Este lunes vamos a hablar sobre la basílica, ¿cierto?, de este santo, la basílica. Y la basílica no es cualquier basílica, no es una cosa así que la construyeron y ya, no, tiene su gracia, ¿verdad? Tiene su porqué. Así que vamos a finalizar el tema hablando sobre la Basílica del Santo. Vamos a hablar del santo, de la vida de él, vamos a hablar un recuento, un resumen de lo que hablé la semana pasada. Vamos a hablar del sueño, del porqué, a dónde nace el te seguiré, ¿verdad? Así que ahí estamos tratando de que la semana sea lo mejor posible. Esperemos que así sea, tanto para ustedes como para mí. Y para las personas que trabajan en Radio Paz, indudablemente, desde el director para abajo, ¿verdad? Desde el señor Padre Garza hasta la última persona. Entonces, para que todo vaya excelente, la verdad, sinceramente. Ya esperemos que pronto se pueda finiquitar con esto del virus, porque la verdad, sinceramente, que como que hemos retrocedido, ¿no? ¿Se han dado cuenta como que hemos retrocedido? En mi trabajo hubieron 3 y esta semana hay 1 más, serían 4, ¿verdad? Y entonces la cosa no pinta bien, no pinta bien. Y lo lamentable de que esta persona que cayó esta semana tiene 3 vacunas y se puso una adicional que era la del flu. O sea, con 4 vacunas y cayó con COVID igual. Así que hay que cuidarse y tomar las precauciones necesarias para que no vaya a haber problemas después, ¿verdad? Pues nada, vamos a continuar entonces con el tema de Te Seguiré, el nombre, Te Seguiré, por qué se puso así el programa, por qué se llama así de esa forma. Y vamos a comenzar con una oración inicial que siempre se hace todos los lunes, pidiendo al Señor, pero también dando gracias, ¿verdad? Dando gracias por todo. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos hoy por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros familiares.
Yo te pido personalmente, Señor, por aquellos que me están escuchando, como que me están viendo, ya sea por Facebook, Instagram, YouTube, o escuchando por radio en 830 AM o 96.1 FM. Gracias, Señor, bendícelo a cada uno, protégelos, ¿verdad? Cuídalos y pon tu mano misericordiosa en los familiares, en todo, cada uno de los familiares que tenga cada una de estas personas. Te doy gracias, Señor, y te vamos a dar gracias por un día más de vida, porque muchas personas hoy no vieron la luz del día. Muchas personas que murieron ayer tenían planes para hoy y no los pudieron cumplir. Entonces hay que dar gracias a Dios porque nosotros podemos seguir adelante, ¿verdad? Hemos podido seguir. Así que gracias, Señor, gracias por todo lo que nos das. Muchas cosas que no lo merecemos y sin embargo por tu gran amor infinito nos los das. Te vamos a pedir por los seminaristas, los religiosos, religiosas, por los diáconos, sacerdotes, obispos, por el Papa. En especial por Monseñor Wensky, Monseñor Garza, el Papa Francisco, por su gran labor pastoral. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Gracias por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de esto, de lo que conversamos la semana pasada. El nombre Te Seguiré fue escogido porque es sobre una historia de un niño donde la vida le cambió rotundamente. Este niño creció, se convirtió en diácono, fue uno de los 7 diáconos de Roma. ¿Por qué se le decían los 7 diáconos de Roma? Porque era uno de los 7 diáconos preferidos del pontífice, ¿okay? de Sixto XI, si no me equivoco, creo que fue, no me recuerdo bien, yo voy a verificar para no cometer errores, pero Sixto II, ¿okay? Por el Papa Sixto II. Entonces era ¿cómo se llama? Uno de los hombres de confianza del Papa. Por eso es uno de los 7 diáconos, uno de los 7 hombres cierto de confianza del Papa. Y entonces y vamos ahí para el año 257, donde en ese año, ¿verdad? Este diácono, ¿verdad? Estaba ¿cómo se llama? Estaba en Italia, en Roma, ¿okay? Estaba en Italia, en Roma, estaba él ahí, pero fue cierto, el emperador, no me recuerdo, el emperador que lo mandó a que cualquier sacerdote que hiciera misa lo mataran, lo asesinaran. ¿Okay? Entonces, en el año 258 fue arrestado el Papa con 4 diáconos. ¿Okay? Con 4 diáconos fueron arrestados y fueron asesinados. En el transcurso, cuando el Papa está siendo arrestado, el diácono que se llama Lorenzo, San Lorenzo, porque es un santo,
Lorenzo le dice al Papa, ¿verdad? Al pontífice, le dice, ¿por qué me has dejado? Y el pontífice le dijo, en unos pocos días me vas a seguir. Y así fue, porque después vino el alcalde de la ciudad y le pidió que le trajera todos los cálices y todas las cosas de valor de la iglesia, todo lo que tuviera valor. ¿Okay? Le pidió para que entonces se los llevara a él, con la excusa de que el emperador necesitaba cierto dinero para hacer unos gastos que tenía la ciudad y que tenía ciertos el emperador mismo. Así que por esa razón le pidió todos los tesoros de la iglesia. Y Lorenzo, ¿cierto? Como buen diácono y muy seguidor, con mucha fe de Jesús, le pidió 3 días para que le diera 3 días para reunir todas las riquezas de la iglesia, para que reunir todos los tesoros. Y así fue. Entonces, ¿qué pasó? De que Lorenzo fue y reunió a los pobres, los lisiados, los huérfanos, las viudas, los ancianos, los mutilados, los ciegos, los leprosos. A todos ellos los reunió y los llevó a la plaza. Cuando estaba en la plaza mandó a buscar al alcalde. El alcalde, imagínate, con una sonrisa de oreja a oreja, porque le estaban llevando los tesoros de la iglesia. Él creía que se iba a echar una buena cantidad de dinero en el bolsillo. Pues cuando vio todo esto, esta fila de personajes en la plaza, y entonces Lorenzo le dice, pues mire, aquí tengo todos los tesoros de la iglesia. Y le dice, y le aseguro que son más valiosos, mucho más valiosos que los tesoros que posee el emperador. Entonces el alcalde no le gustó nada, se enfureció y lo mandó a matar. Y para hacerlo un poco más distinto a como lo habían matado, habían muerto a los otros, que lo habían decapitado, a Lorenzo lo torturaron, primeramente poniéndole en una parrilla y asándolo, ¿verdad? Asándolo. Y así fue asado en plena vista de todo el mundo. Y cuando ya expiró y quedó completamente quemado, entonces lo llevaron por las calles, ¿cierto? A caballo, lo llevaron por las calles, ¿cierto? Mostrándole a la gente, ¿cierto? Para que nadie se atreviera a hacer algo igual o similar, porque le iba a tocar lo mismo. Entonces fue como una forma de poderle dar al pueblo un escarmiento a través de, ¿cierto?, de Lorenzo. Por eso, cuando usted ve la estampita de Lorenzo, de San Lorenzo, cuando usted ve la estampita de San Lorenzo tiene una parrilla en su mano y en la otra tiene un laurel. Ya vamos a explicar lo del laurel. ¿Okay? Tiene un laurel y tiene una parrilla. La parrilla significa el hecho de cuando él fue asesinado, fue, es cierto, prácticamente cremado o quemado o asado, ¿cierto? Y entonces, según grandes historiadores como San Agustín y muchas personas más, han dicho que la veneración de este santo ha sido muy, muy excelente para lo que es la historia de la Iglesia Católica en Roma. ¿Okay? Pero el cuento no acaba ahí. ¿Okay? El cuento no acaba ahí. No acaba con la muerte de San Lorenzo, sino que simplemente es, ¿cierto?, la vida
que fue llevada en forma de mucha fe, de mucho corazón, de mucha creencia y de mucho seguimiento hacia Jesús, hacia Dios. Pero él cuando tenía 10 años, ¿okay? Cuando él tenía 10 años, él llegó a la casa un día desde el colegio y encontró a la mamá un poquito triste. Entonces, la mamá no le quiso decir nada. Él se dio cuenta, pero no le quiso decir nada. Pero en la noche, cuando la mamá tenía costumbre de llevarlo a la cama, darle un beso de despedida, ahí la mamá se pone más triste y se puso a llorar. Entonces ya con eso ya Lorenzo, que tenía 10 años, le dice, bueno, ¿qué te pasa? Y la madre le cuenta, le dice, mira, Lorenzo, yo siempre he visto que tú eres un buen niño, eres estudioso y crees mucho en Jesús, crees mucho en Dios. Y mi preocupación muy grande que yo tengo es que el día que yo falte, tú no puedas seguir a Dios. Que tu fe, tu creencia y tu seguimiento hacia Jesús, hacia Dios, se desplome por cualquier motivo, se desplome y tú no sigas a Dios. Y entonces Lorenzo, para calmar a su mamá, le dijo, mira mamá, no te preocupes, que yo siempre voy a seguir a Dios, siempre le voy a seguir. Bueno, la mamá se despidió, se fue, y esa noche él tuvo un sueño que le cambió la vida por completo. Ese fue el sueño donde él, ¿cierto?, afirmó su fe, afirmó su creencia y afirmó su forma de seguir a Jesús. Ese sueño, en resumen, ¿cierto?, trata de que él se veía en un camino muy hermoso, muy bello, era como un paraíso, sol resplandeciente, una nube preciosa, unas montañas divinas, unas flores, árboles frutales y todo eso, toda una cosa maravillosa. No sabía si ir hacia la derecha o hacia la izquierda porque no tenía idea, no sabía qué hacer. Y no se ve un punto que se va acercando. Cuando se da cuenta era una persona que llevaba una corona de oro, una capa de terciopelo fino, tela muy fina, con bordados de oro, con bordados de dorados, con una túnica, una seda espléndida, muy, muy fina, ¿cierto?, con un lazo en la cintura, y entonces unas sandalias o unas botas impresionantes de cuero, y llevaba un bastón de oro, ¿verdad? Un bastón de oro. Y entonces cuando él pasa por delante del niño y se dirige un poco más allá, ¿verdad?, él se saca la corona, tira el bastón, se saca la capa, la túnica, las botas, y entonces él lo que hace es se pone una túnica con sangre, maltrecha, se pone una alpargata, que nosotros le decimos en nuestro país, una alpargata son las que son una suelita para poner el pie nada más, y ya. O sea, eso nosotros le llamamos alpargatas. Entonces se puso una corona de espina y agarró, ¿cierto?, una cruz. Y entonces ahí comienza todo. A ese fue el comienzo de todo. Entonces él se da cuenta de que es Jesús. Jesús llega, lo mira y le dice, ¿me quieres seguir? Y ahí el niño, ¿cierto?, sin saber nada, pero solamente por estar viendo a Jesús, le dice, sí Señor, te seguiré. Y empiezan a caminar. Ya empiezan a caminar, y mientras van caminando, el niño se va a dar cuenta que el camino va cambiando. Ya no hay ese sol resplandeciente, las montañas ya se van poniendo bien rocosas, los caminos también, ya no hay flores sino espinas, etcétera, etcétera. Entonces, y Jesús cae por primera vez.
Entonces él no sabía qué hacer. Jesús se para con mucho esfuerzo, mucha voluntad. Cuando logra pararse, con la cruz, se pone la cruz al hombro, lo mira y le dice, ¿me quieres seguir? Y el niño le dice, sí, Señor, te seguiré. Y siguieron caminando, ¿verdad? Entonces, en eso ya el camino era completamente diferente a lo que él había comenzado al principio. Ya no había sol, ya había oscuridad, o casi una oscuridad, ¿no? Un tipo así, cielo despejado, pero ya no había sol. Era todo espina, todo rocoso, prácticamente no se veían las montañas. Los árboles ya no tenían frutas, sino eran puras ramas secas. Era una cosa atroz. Y cae por segunda vez Jesús, entonces él va y trata de ayudarlo. Jesús se levanta, se pone la cruz al hombro y le vuelve a preguntar, ¿no? Le dice, ¿me quieres seguir? Y él le dice, sí, Señor, te seguiré. Siguen caminando. Y así al tiempo después ve que hay como una muchedumbre en un cierto plano, a distintos lados del camino, muchedumbre, y gritaban groserías, gritaban cosas, y entonces cuando ellos van pasando, le van tirando piedras a Jesús, le van pegando latigazos, le van escupiendo, ¿verdad? Le van diciendo 20.000 horrores. El niño tenía que escuchar de todo. A él no le llegaba nada, a Jesús le llegaba todo. Y entonces un poco más allá, cuando ya han pasado la muchedumbre, un poco más allá, cae por tercera vez. Entonces el niño ahí trata de ayudarlo de la mejor forma que puede. Él se levanta con mucho esfuerzo. Cuando se levanta, le pone la cruz al hombre y le dice, ¿aún me quieres seguir? Y le dice, sí, Señor, te seguiré. Y entonces siguen caminando. Cuando llegan a un monte, Jesús agarra su cruz, la coloca en el monte, la clava, ¿verdad? Y entonces él se clava a la cruz, ¿verdad? Como está ahí, así, como está ahí, ¿verdad? Se clava a la cruz. Y cuando se clava desde la cruz, le dice al niño que está un poco más allá, le dice, después de haber visto todo lo que ha visto, sentido todo lo que ha sentido, después de haber sido humillado, haber sufrido por el camino, ver la diferencia que había, ¿cierto? De una cosa que parecía un paraíso, después llegó a una cosa, pero que era algo infernal. Después de todo eso, de lo que viviste, ¿aún me quieres seguir? Y el niño llorando, corre hacia donde está Jesús, lo abraza, se agarra de los pies, a donde están los pies de él, y llorando le dice, sí, Señor, te seguiré. Entonces Jesús se desclavó, agarró al niño, lo abrazó y se lo llevó al cielo. Ese sueño le marcó la vida a Lorenzo. Después ya saben la historia, que se convirtió en diácono y después se convirtió en santo. ¿Cuál es la santidad de San Lorenzo? El día que se conmemora es el 10 de agosto. Todos los 10 de agosto es cuando se conmemora la santidad de San Lorenzo. ¿Ok? San Lorenzo. Así que ya saben, ya tienen ¿cierto? Resumidamente las dos historias. Y ya para el próximo espacio vamos a hablar, ¿cierto? de lo que es la basílica. Y también vamos a hablar un poquitico, vamos a hablar de Constantino I, San Constantino. A ver si alguien sabe algo al respecto. Así que vamos a hablar de la basílica y vamos a hablar de un poquito de Constantino. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre los dos? Ahí lo vamos a ver. Así que no se vaya, quédese, que nosotros vamos a regresar en unos minuticos nada más. Vamos a continuar con este tema, ¿cierto? Para que usted pueda aprender más de lo que es la historia de Jesús. Regresamos, no se vaya, ¿ok? Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.
Ya hemos regresado, ya estamos aquí nuevamente. Gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por todo lo que hace por Radio Paz. Gracias por todo. Espero que le haya gustado lo que es la primera parte, lo que es el resumen, porque hablamos bien en detalle la semana pasada, de lo que es la historia de San Lorenzo y el sueño, donde nace la frase te seguiré. ¿Por qué el programa se llama Te seguiré? No es un nombre al azar, no es algo que me gustó y dije, me gusta, Te seguiré. No, tiene una historia real, verídica, y en la cual ahí ¿cierto? Se agarra el nombre para poder seguir al Señor, seguirlo firmemente, de corazón, con fe. ¿Okay? Así que ahora vamos a ver lo que es la basílica. ¿Qué importancia tiene la basílica de San Lorenzo en Italia? Hay muchas basílicas, muchas, no tan solo en Italia, hay muchas basílicas en otros, bueno, iglesias también, iglesias de San Lorenzo, en muchos lugares. Pero la más famosa, la Extremadura, San Lorenzo de Extremadura, que se llamaba así él, es la que está en Roma. Esa es la más importante. Esa es la que donde nosotros vamos a dirigir todo lo que es esta parte de segundo espacio. Y vamos a conectar esto con Constantino. ¿Por qué lo vamos a conectar? Porque es algo muy importante. A lo mejor usted no lo sabe, usted no lo conocía, pero ahora lo va a conocer. Ahora usted va a saber, ¿cierto? ¿Cuál es la relación de Constantino I con la iglesia de San Lorenzo? ¿Okay? Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Okay? Vamos a empezar por la basílica de San Lorenzo de Extramuros. Tuve la gracia en el 2015, si no me equivoco, sí, me parece que fue en el 2015, tuve la gracia de estar, ¿cierto?, en esta iglesia, en esta basílica. Hicimos un tour y el tour paramos ahí en la basílica de San Lorenzo. La basílica, cuando nosotros fuimos, estaba cerrada, así que cuando esperamos para que abrieran, y fue un poquito, no fue como lo que uno esperaba, porque como estaba medio oscura, cuando abrieron las puertas estaba medio oscuro, apenas pude ver lo que tenía que ver. Entonces no fue la experiencia que yo quería, pero sí estuve en la iglesia, estuve en la basílica y es una basílica bastante bonita. Y ahora vamos a ver por qué esta basílica está ahí. ¿Ok? Se le llama la Basílica de San Lorenzo o Casa de Dámaso. Así se le llama. ¿Ok? Está dedicada al diácono, que ya hablamos, a San Lorenzo, mártir cristiano. ¿Ok? Y fue construida por el Papa Sixto III entre los años 432 y 440. Él murió en el año 200, no murió, lo asesinaron, lo mataron en el año 258. Estamos hablando que al 432 son casi 200 años. ¿Ok? Son casi 200 años, o sea, casi 2 siglos después. Casi. ¿Okay? Estamos hablando de siglo y medio, por ejemplo. Ya estamos hablando de siglo y medio. O sea que no fue una construcción de inmediata, no fue de que de inmediato se hizo. No. Simplemente demoró un poquito, pero ahí está. Esa fue entre los años 432 y 440. Es una de las 5 basílicas patriarcales y una de las iglesias que se deben visitar en peregrinaje de las 7 iglesias de Roma. ¿Cuáles son las otras? Hay muchas. Mira, está la Basílica San Pedro, la Basílica de María Mayor, Basílica de María Menor, la de San Juan, está la Basílica donde está la Basílica de la Cruz, no me recuerdo la otra. Entonces esta es una de las 7, ¿cierto?, iglesias que se deben de visitar en Roma, y es una de las 5 principales, las 5 basílicas principales. ¿Okay?
Y en esta basílica, ¿ok? ¿Por qué tiene importancia? Por dos cosas muy importantes. Esa es la importancia que tiene la basílica esta. Una, porque tiene la tumba de San Lorenzo. ¿Ok? Tiene la tumba de San Lorenzo que fue martirizado en el año 258. Y otra, porque tiene la reliquia de San Esteban. ¿Quién fue San Esteban? A ver, ojalá haya alguien que se recuerde de quién fue San Esteban. San Esteban fue un mártir cristiano. ¿Ok? Un mártir cristiano. Ya vamos a hablar un poquitico de San Esteban para que aquellos que no saben quién es, lo puedan saber. Y también se encuentran sepultados ahí los papas Hilario y Pío IX. Imagínense, está San Lorenzo, está la reliquia de San Esteban, están los papas Hilario y Pío IX. O sea que no es cualquier basílica, tiene bastante para ver y bastante donde uno puede acogerse, ¿verdad? Bien, antes de que fuera construida la basílica actual, se encontraba en el lugar un pequeño oratorio que el emperador Constantino I mandó a construir en el supuesto lugar en que fue martirizado San Lorenzo, hacia el año 580. El Papa Pelagio II mandó a edificar una iglesia en ese lugar en honor al mártir, conmemorando también el promártir San Esteban, uno de los santos más venerados por los cristianos, que se encuentra enterrado junto a San Lorenzo en la confesión, bajo el altar principal. Las excavaciones han revelado criptas de otros enterramientos bajo el nivel de la calle. ¿Sí? Están viendo, ¿verdad? Están escuchando la importancia de esta basílica, todo lo que tiene. No es tan solo el hecho que hayan dejado, ¿cierto? La hayan construido en el lugar donde se supone que asesinaron a San Lorenzo, sino que también pusieron los restos de San Lorenzo ahí, los restos de San Esteban, y encontraron otros restos más que estaban ahí, ¿verdad? Y también ahí pusieron los restos de los papas Hilario y Pío XI. Imagínense. Bien, el pórtico, hecho hacia el año 1220, tiene decoración cosmatesca, hecha por la familia de artesanos Basaletti. Los frescos del siglo XIII representan escenas de la vida de los diáconos San Esteban y San Lorenzo. No me pude fijar en esos frescos, pinturas, porque como les digo, cuando nosotros entramos, estaban abriendo recién la basílica y estaba media oscura. No estaba con todas las luces encendidas, no estaba media oscura. Entonces no pude apreciar la iglesia como debía ser, no la pude apreciar. Y por eso no vi exactamente, probablemente vi algunas pinturas, pero no fue detalladas. ¿Por qué? Porque no había suficiente luz, ¿verdad? Así que por esa razón no puedo hablar sobre eso, porque sí fui a donde está la parte de la cripta, eso sí fui, ahí sí fui. Entonces existen dos sarcófagos antiguos en el pórtico. Uno cristiano, que es de especial interés, fue reutilizado posiblemente en el siglo VII a partir de un sarcófago más antiguo, con relieve representado Puir recogiendo uvas. ¿Okay? El campanario fue construido en el siglo XII. En la entrada se encuentra la tumba del cardenal Guglielmo Fieschi, muerto en 1256, que fue enterrado en un sarcófago antiguo, decorado con un banquete matrimonial pagano. El coro y el púlpito son de estilo cosmati, como también lo es del espectacular candelero del siglo XII y XIII. Mira, todas estas cosas yo me las perdí. Lamentablemente me las perdí. Yo estuve en la iglesia, estuve ahí donde estuvo la crista, estuve mirando, miré un poco la iglesia por todos lados, pero como les digo, repito, estaba a media luz, porque la estaban abriendo recién, estaba a media luz,
y no pude apreciar todo lo que tenía esta iglesia. Y mucha gente se dio una vuelta y se fue. O sea, ni siquiera le apreciaron la iglesia, sino que llegaron, se fueron, entraron, miraron y se fueron. Entonces, si usted le pregunta a una de esas personas qué es lo que vio dentro, le seguro que le va a decir, no me recuerdo, o seguro le va a decir, no vi nada. ¿Por qué? Porque entraron, miraron y se fueron. No alcanzaba a durar ni un minuto adentro. Ok, entonces hay unas curiosas tallas de una rana y un lagarto en el capitel jónico, trasero al púlpito, sobre el arco del triunfo, mosaicos bizantinos del siglo XVI representando a Jesucristo y varios santos. Bajo el altar mayor se accede desde la nave al lugar donde se encuentran los restos de San Lorenzo, ¿cierto? Y los de San Esteban, traídos desde Constantinopla por el Papa Pelagio II, durante la restauración de la iglesia. Detrás del altar mayor hay un altar papal con una inscripción que menciona a los artesanos de la familia Cosmati y los data en la fecha 1148. 1148. Vamos a ir a hablar un poquito de Constantino Constantino I. Quiero que veamos a Constantino I para después, ¿cierto? Continuar con esto. Vamos a ver a Constantino I. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver la importancia de Constantino? Fíjense a dónde se menciona Constantino acá. Fíjense, donde yo lo mencioné, ¿verdad? A ver si se recuerdan. Dice, antes de que fuera construida la basílica actual, se encontraba en el lugar un pequeño oratorio que el emperador Constantino I mandó a construir en el supuesto lugar en que fue martirizado San Lorenzo. ¿Okay? Entonces vamos a ver quién es este emperador Constantino I que mandó a construir un oratorio justo donde fue quemado, asado, ¿cierto? Muerto este santo, San Lorenzo. ¿Okay? Flavio Valerio Constantino, Flavius Valerius Constantinus, nació el 27 de febrero de 272, ¿okay? Y murió el 22 de mayo de 337. Fue emperador romano desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306 y gobernó el imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino el Grande, o en la Iglesia Ortodoxa orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega. ¿Okay? Aquí se le conoce como San Constantino. ¿Okay? Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo. Él fue quien defendió a los cristianos en el siglo II. ¿Okay? Entonces, hasta el siglo II, los cristianos, al que pillaran donde fuera, en el lugar que fuera, reuniéndose, hablando de Jesús, hablando de Dios, o haciendo una misa, los agarraban y los mataban. A muchos los tiraban a los leones en el Coliseo. Así que por lo tanto, el emperador, estamos hablando de la máxima autoridad romana, emperador Constantino, fue el que detuvo eso y el que, ¿cierto?, permitió que los cristianos se pudieran reunir, pudieran hacer todas las cosas necesarias. ¿Ok? Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, Estambul, en Turquía, a la que le llamó Constantinopla, ¿okay? Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea. Ahí se hizo el primer concilio en el año 325, que produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el Credo de Nicea.
Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, lo presentan como el primer emperador cristiano. Si bien fue bautizado como ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. ¿Okay? Primer emperador cristiano. Él defendió al cristianismo, lo defendió mucho. Constantino nació en Naissus, la actual ciudad de Serbia, hijo de Constancio I y su primera esposa Helena. En el 292 el padre Constantino se casó en segunda nupcias con Flavia Maximiana Teodora, hija del emperador romano de Occidente Maximiano. Teodora daría a Constantino 6 hermanastros. Al principio del siglo IV el imperio estaba gobernado por una jerarquía, una tetrarquía, ¿ok? 2 Augustos, 2 Césares, 2 Augustos, 2 Césares, ¿ok? Los 2 Augustos eran Diocleciano y Maximiano, y los 2 Césares eran Galerio y Constancio. Constancio era el padre de Constantino, ¿ok? Estas 4 personas compartían el poder. El joven Constantino sirvió en la corte de Diocleciano en Nicomedia, tras el nombramiento de su padre como uno de los Césares, la tetrarquía, en el año 293. En el año 305 marcó el final de la primera tetrarquía con la renuncia de los 2 Augustos, Diocleciano y Maximiano. Se retiraron, renunciaron. De esta forma, los 2 Césares accedieron a la categoría de Augusto y 2 oficiales ilirios fueron nombrados nuevos Césares. La segunda tetrarquía quedaba así formada: Constancio I, que era el padre Constantino, Valerio Severo, como Augusto y César respectivamente, en Occidente, y Galerio y Maximinio Daia en la parte oriente. Sin embargo, Constancio cayó enfermo durante la expedición contra los pictos en Caledonia, muriendo el 25 de julio de 306. Su hijo Constantino se encontraba junto a él cuando él murió, ¿ok? En la ciudad de York, Inglaterra. En la Britania romana, donde su leal general Croco, de ascendencia alemana, y las tropas leales a la memoria de su padre, lo proclamaron Augusto, emperador, Augusto, ¿ok? Emperador, lo que fue aceptado rápidamente en Britania y en Galia, ¿ok? Galia era como toda la parte donde está Francia, Bélgica, toda esa parte de allá, ¿ok? Toda esa parte. Y la Britania, donde está Inglaterra, toda esa parte de Irlanda, toda esa parte de allá, ¿ok? Entonces, pero fue rechazado en Hispania, donde está España, ¿verdad? Fue rechazado. Simultáneamente el César occidental Valerio Severo, o Severo II, era proclamado Augusto por Galerio. Ese mismo año el pueblo de Roma nombra emperador a Magencio, hijo del anterior tetrarca Maximiano. Este último regresa también a la escena política reclamando el título de Augusto. Comienza así un periodo de 20 años de conflicto. 20 años de conflicto que culminará con la asunción del poder absoluto por Constantino el Grande. O sea que durante 20 años hubo muchas peleas entre estos 4 personajes, ¿verdad? Hasta que Constantino derrotó, ¿cierto? En diferentes guerras, derrotó a los otros 3 y se quedó con el poder absoluto. ¿Ok? Con el poder absoluto. Se dice, en alguna parte por ahí se dice, que fue ahí donde se dio cuenta de que cuando él estaba peleando, tratando de ganar las guerras,
se mandó a hacer una bandera, ¿cierto? Cristiana, una bandera cristiana. Y así fue que entonces él, peleando, ¿cierto? Cuando la bandera estaba izada, ellos ganaban. Pero cuando la bandera, por alguna razón, no estaba izada, ellos perdían. Entonces, ahí se dio cuenta que era muy favorable el hecho de que la bandera cristiana estuviera siempre izada, siempre al frente de la batalla, ¿verdad? Y por eso él, de ahí le empezó a nacer, ¿cierto?, el amor hacia los cristianos, hacia Dios, hacia Jesús. Y fue donde él aceptó a Cristo, ¿verdad? Donde él lo aceptó. Y de esta manera, ¿cierto?, defendió a los cristianos y después los defendió en su poder, en su mandato, ¿verdad?, como emperador, los defendió y, ¿cierto?, retiró cualquier cosa que tuvieran contra los cristianos. Así que por esa razón, ¿cierto?, Constantino pudo ayudar a los cristianos. Entonces de ahí, ¿cierto?, de ahí que viene el hecho, ¿cierto?, de que manda a poner un oratorio en el lugar donde fue asado San Lorenzo. Dice así: Constantino sea más conocido por ser el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Los historiadores cristianos desde Lactancio se decantan por Constantino, que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. ¿Okay? Después de estudiar el incremento del número de cristianos entre los siglos I al III, el sociólogo René Stark sugirió que el edicto de Milán no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano. O sea que él tuvo mucho que ver en lo que es el cristianismo en el siglo III, siglo II, III, ¿cierto? Para con respecto a ayudarlos y no fueran masacrados, no fueran asesinados, no fueran perseguidos como lo eran. Entonces los cristianismos ya podían andar con más libertad, se podían reunir, podían hacer misas si querían hacer misa. Entonces ya era mucho más factible. Todo por este emperador Constantino. Y por esa razón, ¿cierto?, Constantino I, ¿cierto?, manda a hacer el oratorio, ¿cierto?, de San Lorenzo en el lugar donde él fue muerto. Y que después fue, ¿cierto?, construida la basílica de San Lorenzo de Extremadura. Así que ya tienen la historia completa, ya saben de qué trata, ya tienen la historia de San Lorenzo, la historia del sueño, la historia de la basílica y la historia de Constantino. San Esteban fue el apóstol que reemplazó a Judas. ¿Okay? Él fue y fue asesinado a piedrazo, lo apiedraron, así fue muerto. Y él es el que está, ¿cierto?, los restos, las reliquias de San Esteban están ahí justamente justo al lado de la tumba de San Lorenzo en esta basílica. Nos vemos el próximo lunes. Espero que hayan aprendido bastante, ¿ok? Hasta luego. Bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.